Bien, buenos días. Vamos a empezar ya con la clase. Para que vaya llegando, se van a ir acomodando. Como siempre, le voy a pedir por favor su atención acá. Como les decía, siempre la parte teórica, la parte conceptual, es importante que atiendan. Para que me comprendan lo que voy a explicar. ¿Ok? Nosotros hemos estado viendo siempre el esquema de desarrollo de un programa basado en un enunciado de un problema que nos pueden dar en cualquier momento. ¿Okay? Este programa siempre ha seguido una secuencia, que es entrada, proceso y salida. Esto lo hemos dicho desde un inicio que lo vamos a ver de aquí en adelante siempre, hasta el final del curso, porque todo se maneja pensando de esa manera. Siempre hay una entrada, siempre hay un proceso y siempre hay una salida. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos indicado, por ejemplo, para desarrollar, vamos a remontarnos a una de las primeras clases, donde habíamos desarrollado, por ejemplo, el área de un triángulo. El área de un triángulo isósceles, en donde nosotros teníamos como datos de entrada la base y la altura. ¿Okay? Como proceso teníamos la base o la altura sobre 2. Y como salida teníamos el área. ¿Ok? Eso básicamente lo llevamos a un programa y utilizábamos el comando get para hacer las capturas y el comando put para hacer las salidas, ¿cierto? Básicamente eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y ahí hemos visto pues sentencias selectivas que son básicamente para tomar decisiones dentro del programa, ¿correcto? Ahora vamos a avanzar un poquito más, vamos a dar un paso más. En cada clase nosotros la idea es que vamos incrementando el esquema de conocimientos. Entonces, ahora lo que vamos a pensar es que este programa, por ejemplo, es un programa pequeñito, es un programa que tiene una sola funcionalidad, que es básicamente esa, calcular el área. Pero puede darse el caso de que yo tenga en el mismo programa más de una funcionalidad. O sea, más de una funcionalidad quiere decir que yo podría obtener del mismo programa varias salidas. Entonces, ahí viene el tema que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que son los subprogramas, los parámetros de entrada y las pruebas con test. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué cosa es un subprograma. Como su nombre lo dice, un subprograma es un programa pequeñito que está dentro de un programa grande. O sea, yo tengo una unidad y tengo una subunidad. La subunidad pertenece a esa unidad, ¿cierto? Por hacerlo así de manera conceptual. El subprograma también es un programa pequeñito, pero que está dentro de otro programa. O sea, yo en este lenguaje de programación puedo hacer eso. Puedo definir un programa grande y dentro voy a tener programas pequeños. Que cada uno de esos programas va a cumplir con una funcionalidad. Entonces, por ejemplo, si yo en algún momento quiero calcular el área de un triángulo y además compararlo con el área de un cuadrado, entonces un subprograma será calcular el área del triángulo y otro será calcular el área del cuadrado. Cada uno cumple una funcionalidad. ¿Ya? Entonces, esa básicamente es la idea del subprograma. ¿Ya? Vamos a ir avanzando poquito a poquito en la parte conceptual y de ahí en la parte práctica es donde ya van a ver cómo se enlaza todo esto. ¿Ya? Básicamente primero la parte conceptual. Entonces, ¿cómo se define un subprograma? Un subprograma se define así como está aquí en la lámina, con la palabra reservada dentro. Luego viene el nombre del programa
o del subprograma en este caso, perdón, los parámetros, que sirve para retornar el valor y el end. Entonces, fíjense, si yo quiero llevar esto a un subprograma, ¿cómo sería? Sería así, sería def, aquí pondría el nombre del subprograma, calcular área, y entre paréntesis vendrían los parámetros. Los parámetros, ya el concepto de parámetro es básicamente aquel valor que ingresa al subprograma para poder hacer los cálculos, o sea, son los datos de entrada. ¿Cuáles eran? Base y altura. Como es una estructura, habíamos dicho que cuando es estructura, toda estructura termina en n. Por ejemplo, la estructura selectiva comienza en if y termina en n, siempre. También es una estructura, que es un subprograma, que empieza en def y termina en n. Todo lo que está dentro de esa estructura es propio y absolutamente propio de esa estructura. No se mezcla con las otras estructuras que podrían haber más abajo, que podrían ser los otros subprogramas que yo tengo dentro de un programa grande. ¿Ok? Entonces, esto quedaría así. Yo pondría aquí el cálculo, sería área es igual a base por altura entre 2, y después pondría return área. Eso sería la definición de mi subprograma. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre un programa y un subprograma? Por decirlo así. Que aquí, para yo poder definir el programa, tengo que usar obligatoriamente gets y puts. O sea, tendría que poner puts, ingrese usted el área del triángulo, gets, la base, no, o sea, todo, así como hemos visto hasta ahora, ¿no? Pero ahora eso lo estamos simplificando y lo estamos haciendo un subprograma, donde yo recibo los parámetros, que básicamente sería esto de acá, sería la entrada. Esto que está aquí sigue siendo el proceso, y esto que está acá sería la salida. Entonces, sigo cumpliendo el esquema si tengo la fase de entrada, la fase de proceso y la fase de salida. Lo único que ahora ya no uso ni gets ni puts. ¿Se dan cuenta? Simplifico el programa. Ahora me dedico a hacer solamente subprogramas. ¿Ya? Y eso básicamente lo vemos para eso, para simplificarles a ustedes el esquema de desarrollo. ¿Ya? Porque ahora lo único que nos interesa, lo único que me interesa es que ustedes se concentren en la lógica del programa. Y cada lógica va a tener, está representada en cada subprograma. ¿Cuál sería la lógica aquí? El proceso. Solamente el proceso. ¿Ya? Entonces, ya hemos dicho que es un parámetro. Fíjense, vamos a plantear ahora este ejemplo que está acá. Fíjense, diría, desarrollar un programa que me permita determinar el promedio de un alumno en función a 3 notas. Ya lo hemos visto en algunos casos. Y determine si el alumno está aprobado o no. La nota aprobatoria mayor o igual a 13. Entonces, ahí si analizamos tenemos dos funcionalidades. Una que es el cálculo del promedio y otra que es la determinación de si el alumno está aprobado o no. Tengo dos funcionalidades. ¿Ya? Entonces, analizando el esquema, yo voy a tener ahora dos funcionalidades: calcular el promedio y determinar si está aprobado. Entonces, voy a generar ahora dos subprogramas. ¿Y cómo los generaría? Así. Le tengo que dar un nombre: calcular promedio, nota 1, nota 2, nota 3. Desarrollo el proceso, que es nota 1 más nota 2 más nota 3 entre 3. Y
y retorno el promedio. Ese sería mi primer subprograma. El segundo subprograma sería lo que está acá. Determinar aprobado. Recibo las 3 notas como parámetros y luego calculo el promedio. Pero fíjense, este promedio, esto que está acá, lo que estoy haciendo es que estoy invocando al subprograma anterior, porque el subprograma anterior ya me calcula ese promedio. Entonces solamente lo invoco, lo que hace el comando del programa es se va hacia el primer subprograma, hace el cálculo y me retorna el valor, el resultado. Y ese resultado se asigna a esta variable promedio. Luego hago la comparación. Y promedio mayor o igual a 13, entonces return aprobado. Caso contrario, return reprobado. Y ese sería mi segundo subprograma. ¿Ya? Aquí seguro algunos se estaban preguntando, bueno, se están diciendo, bueno, va a ser más complicado porque tengo que definir DF y todo esto. En realidad no es así, porque yo simplifico el esquema para ustedes de tal manera que en adelante, o sea, a partir de hoy día en adelante, cuando yo les deje un ejercicio, antes ¿cómo hacía? Yo le daba un enunciado que viene en un Word y ustedes decían, ya, me dicen que tengo que calcular el área de un triángulo, perfecto, entonces ¿qué hago? Entonces abro un notepad blanco y empiezo Nietzsche, encoding, puts, ¿no? Y escribo de cero todo, ¿cierto? Así que han estado haciendo hasta ahora. Pero ahora, de aquí en adelante, yo les voy a dar un programa. O sea, yo les doy el programa con los subprogramas ya definidos. O sea, yo les doy ya este de aquí hasta el N. Lo que no les doy es esto de acá. Porque esa es la lógica que ustedes tienen que desarrollar. Entonces nos vamos a concentrar solo en la parte del proceso. ¿Se entiende? ¿No? Entonces se simplifica un montón el esquema, porque hay veces en los cuales los subprogramas son solamente una línea. O sea, por ejemplo, si calculo el área de un triángulo y solamente ese subprograma, ¿qué cosa haría? Solamente esto. Porque esto y esto yo se lo estoy dando. O sea que ahora van a desarrollar sobre un programa que yo les voy a dar. ¿Ya? Sí. Esos subprogramas que se declaran al inicio. Al inicio, sí. Ahorita vamos a ver cómo es la estructura para que entiendan mejor. Y de ahí vamos a hacer el ejercicio ya in situ para que vean cómo se desarrolla. Y de ahí vamos a desarrollar más ejercicios para que vean cómo se va desarrollando. ¿Ya? Entonces, fíjense. ¿Cómo quedaría en el programa? Ya en un notepad quedaría así. Primer subprograma, segundo subprograma, así quedaría desarrollado. ¿Ya? Pero aquí viene la duda. Aquí viene la duda de ustedes, quizás, en las cuales cuando yo hacía el ingreso de datos, decía Ruby espacio ejercicio 1.rb, me daba intro y el programa decía ingrese la base. Entonces yo le ingresaba un número, enter. Ingrese la altura, le daba un número, enter. Y el programa me daba un resultado. ¿Cierto? Ahora eso cambia, porque va a cambiar hacia un esquema de testeo, o sea, de prueba. ¿Cómo se hacen las pruebas? Las pruebas, yo les doy una información que espero obtener y el programa me tiene que retornar esa información. Esa es una prueba. Entonces, la prueba de test, básicamente es la que vemos a continuación. Me va a servir para probar lo que estoy haciendo, si es que está bien o está mal. ¿Ya? Pero en base a una información que yo les voy a dar también. Y va a ser esta que está acá. Esto que está acá empieza ahí donde dice zona de test. ¿La ven? En esos verdecitos dice zona de test, que es un comentario. Y todo lo que está escrito ahí debajo, todo eso
yo se los voy a dar. O sea, va a venir en el programa que yo les estoy dando para que ustedes desarrollen solo la parte lógica, ¿no? Todo eso va a venir y lo único que tienen que hacer ustedes es ejecutar el programa para ver si es que los resultados que se van a obtener son correctos. Entonces, al final, vamos a obtener que mi programa, el programa que yo les voy a dar a ustedes, va a tener esa estructura que está ahí. Así es. Pero lo único que no va a tener es lo que está entre D y N. Todo el resto, ustedes lo van a tener. A ver, el tema del testeo se basa en, como les comentaba, en pruebas que yo ya hice con el programa. O sea, son pruebas que yo ya hice con el programa y que espero que ustedes obtengan. Entonces, ¿cómo funciona la parte del test? Esto que está aquí es otro subprograma que lo que hace es testea el subprograma que se llama calcular promedio. O sea, va a testear el subprograma que está ahí arriba, el promedio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo testea? Con este comando que se llama validate. ¿Ya? El validate, ¿cómo funciona? El validate tiene dos partes que se separan por comas, ¿ven? Tiene dos parámetros, este y este de acá. Entonces, yo le digo, yo quiero obtener 10 si es que cuando le paso al subprograma calcular promedio de los valores 10, 10, 10, le debe de dar como resultado 10. Entonces, fíjense, esto que está acá hace la invocación del subprograma que está arriba. Entonces, le pasa 10, 10, 10. Entonces, nota 1 es 10, nota 2 es 10 y nota 3 es 10. Entonces, entra al subprograma, hace el cálculo, dice 10 más 10 más 10 son 30. Entre 3, 10. Retorno promedio me vale 10. Entonces, 10 es igual a 10. Sí, entonces el test pasó correctamente. Así funciona. Igual acá, 15, 20, 16, vamos arriba, calcula. 10, 15 más 20 más 16, entre 3, me tiene que regresar 17. Si me regresa 17, no, eso se lo voy a dar yo. Todo esto se lo doy yo. Solamente lo que tienen que hacer es poner promedio y poner retorno en el primer subprograma. Y en el segundo poner lo que está entre def y de y en. Ahorita vamos a resolver para que vean, ya de manera real. ¿Ya? Pero así funciona el esquema. O sea, son datos que yo ya probé. O sea, ¿cómo hago yo para ahora entregarles estos programas? Yo primero lo desarrollo, lo pruebo, me sale bien y de ahí le borro lo que está en el test y en el para que ustedes lo hagan. Así funciona. Entonces, estas cuestiones yo ya las he probado. Por eso que yo necesito que obtengan los mismos resultados. Si ustedes se equivocan en algo de lógica, el programa me va a dar un error. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo es que se prueba y cómo es que sale bien y cómo es que cuándo es que sale mal. ¿Ya? Entonces, por favor, ahora sí, en el aula virtual, hay uno que dice aquí, en la unidad 3, subprogramas y test, esta que está acá, hay uno que dice ejercicio dirigido. Ya, fíjense aquí. Aquí dice ejercicios con test, punto zip. Descárguenlo, por favor. Y ahí les voy a enseñar otra cosita que es importante. Y este es un tema de operatividad. Entonces, fíjense. Ustedes tienen primero que descargarlo. Y como es un programa, como es un archivo que está comprimido, tienen que descomprimir
ese archivo. A ver, si por lo general voy a explicarles cómo deben hacerlo, ¿ya? Pero tienen aquí un ratito, por favor. Miren, ustedes normalmente hacen lo siguiente: le dan clic aquí y se descarga, ¿no? Aquí está descargando. Está descargando y ya descargó. Entonces lo que hacen normalmente es le dan clic ahí otra vez y esto se abre, ¿cierto? Eso es lo que normalmente hace. Entonces yo tengo que extraer lo que está ahí. No puedo trabajar ahí directamente. Entonces, ¿cómo hago para extraerlo? Fíjense, yo le doy, minimizo esto, le doy clic aquí, acá, perdón, y lo arrastro hasta acá. ¿Okay? Lo arrastro hasta acá y aquí lo saco. ¿Ven? ¿Vieron? Lo arrastran, o sea, lo pican aquí y lo dejan, o sea, lo dejan el botón presionado y lo arrastran hacia el desktop, hacia el escritorio. Entonces se coloca esta carpeta acá. ¿Vieron? ¿Lo hicieron? ¿Alguien tuvo problemas? Todos deben de tener la carpeta así como la tengo yo aquí en la pantalla. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en adelante, por favor, en adelante, que yo les voy a entregar los ejercicios. Siempre se los voy a entregar así, en un archivo comprimido. Lo que tienen que hacer es descomprimir ese archivo y se va a generar una carpeta así como esta. Dentro de la carpeta va a haber siempre un archivo Word y tantos archivos RB como preguntas tenga ese documento Word. Si ustedes abren ese documento Word, va a decir pregunta 1 y después pregunta 2. Cada uno de esos corresponde a uno de los archivos que estamos viendo ahí. Pregunta 1 y pregunta 2. Cuando ustedes desarrollen el ejercicio, que lo vamos a hacer ahorita, lo que tienen que hacer es a este pregunta 1 darle clic derecho y decirle Edit with Notepad. Entonces se abre el documento. Y si vemos, y ahorita voy a ir por ahí. ¿Quién más tiene problemas? ¿El resto está bien hasta aquí? Fíjense cómo les doy el problema, cómo les doy ya el ejercicio. Eso es lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Yo les doy todo esto, todo escrito ya. Lo único que no les doy es la parte lógica, que es lo que ustedes tienen que desarrollar. Lo van a escribir siempre aquí en blanco. ¿Ya? Y el enunciado se va a referir básicamente a ese problema. O sea, si yo hablo del enunciado, pregunta 1 va a decir, desarrollar un subprograma que me permita determinar el promedio simple de 3 notas. Ese es el primer subprograma. Y ese primer subprograma corresponde a este subprograma que está acá. ¿Ya? Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es ¿qué cosas? Hacer el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, podríamos, ahora promedio es igual a nota 1 más nota 2 más nota 3. Todo entre 3. Sí, ahorita voy a explicar.
A ver, explico. A ver, explico, por favor. Aquí hay dos temitas importantes que deben de conocer. Me preguntan, ¿por qué 3.0? ¿Cierto? Aquí, cuando trabajamos en Ruby, es muy importante que tengamos presente el tema de los tipos de números o de tipos de variables con los cuales trabajamos. ¿Ya? Sobre todo cuando son divisiones. Sobre todo cuando son divisiones. ¿Por qué? Les voy a explicar acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, una variable que se llame variable, y esta variable tenga esto de acá, 5 entre 6? ¿Yo qué cosa espero obtener ahí? ¿Cuánto más o menos de qué? Según mis conocimientos, sería 0.83. ¿Cierto? Yo espero obtener eso, porque yo sé que esa división es así. Pero como yo ya les he dicho, en los lenguajes de programación hay que tener mucho cuidado con los tipos de números, con los tipos de variables que estamos trabajando. Entonces, este que está aquí, ¿qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de dato es? Es un entero. ¿Y este? Entero, ¿cierto? Si yo divido un entero entre un entero, ¿qué voy a obtener? Otro entero. Entonces, ¿cuál sería el resultado ahí? Sería 0. ¿No? ¿Se dan cuenta? Porque solamente trabajo con enteros. Entonces, para evitar este tema de trabajar cuando trabajo con enteros, sobre todo cuando son así divisiones, es importante que al menos uno de ellos, o el numerador o el denominador, sea decimal, para que mi resultado sea decimal. Entonces, ¿cómo convierto este número decimal? Le pongo esto así. Por eso es que le he puesto ahí 3.0. ¿Ok? ¿Se entendió? Por eso digo que cualquiera de los dos, o sea, cualquiera de los dos yo lo convierto a decimal y el resultado ya es decimal, porque cuando divido un entero entre un decimal, el resultado es decimal. El problema es cuando divido un entero entre un entero. ¿Ya? Por eso le he puesto ahí 3.0. Ahora, ya en este esquema de aquí, cuando yo trabajo, los resultados que yo voy a esperar que ustedes obtengan siempre van a ser con 2 decimales. Entonces, ustedes mismos se han dado cuenta, bueno, algunos se deben de haber dado cuenta, cuando han resuelto sus ejercicios, que cuando dividían a veces les salía 51.666666, no sé de cuánto decimal. ¿Cierto? Si yo comparo, por ejemplo, yo comparo 51.666, lo comparo con 51.66, ¿son iguales? No, porque este tiene más decimales, es mayor que este. Entonces, para evitar eso, siempre hay que acostumbrarse a que el resultado de la operación se retorne por 2 decimales, porque yo siempre lo voy a obtener, lo voy a poner en el test con 2 decimales. Entonces, esa función que dice round 2 hace eso. ¿Ya? El round 2 lo que hace es lo redondea a 2 decimales. Y es así como yo lo he probado. Entonces ustedes tienen que meterse en la cabeza que todos los resultados deben retornarse con round 2. Sobre todo cuando hay divisiones. Cuando hay multiplicaciones o sumas, ahí sí no hay problema. Cuando hay divisiones es cuando se generan harto decimales. Pero por buena costumbre, por buena práctica, es mejor, bueno, siempre ponerlo. Si lo pongo, no me va a quitar nada. Ahí me va a sumar en una situación buena. ¿Ya? Ahora, ya hemos resuelto el primer subprograma.
Vamos a resolver el segundo. El segundo dice que dependiendo del promedio que yo tenga, debo determinar si el alumno está aprobado o reprobado. Y la condición, ¿sí? Lo acabo de explicar. No me escuchaste. Por eso digo que cuando hablo es preferible que me escuchen y que no hagan nada porque si no se pierde. Por eso les pido siempre por favor que cuando explico procuren entender, ¿ya? O sea, apenas me pongo a explicarles, ustedes dejen lo que están haciendo y después de eso ya continúen, ¿no? Porque ya mis hombres están perdidos y eso ya lo acabo de explicar. Lo que he dicho es que cuando yo hago una división sobre todo, obtengo muchos decimales. Lo había puesto acá, por ejemplo, 51.6666 es un resultado que yo pude haber obtenido en alguna operación. Si eso lo comparo con 51.66, que es el valor que yo he puesto en el test para que devuelva ese valor, si yo comparo este con este, no es igual. Entonces me daría un error. Lo que tengo que hacer es redondearlo a 2 decimales. Entonces, lo que hace el round es redondear el resultado a 2 decimales. Entonces se pone el nombre de la variable, punto, round, y entre paréntesis la cantidad de decimales que quiero que redondee. Como quiero que redondee 2, 2. Si quisiera que redondeara a 3, 3. Si quisiera que redondeara a 0, 0. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Entonces, por favor, siempre, para no repetir mucho. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer el segundo subprograma. Habíamos dicho que el segundo subprograma me pide básicamente que determine en base al promedio si es que la nota es mayor o igual a 13, en cuyo caso el alumno estaría aprobado. En otro caso, o sea que cuando sea menor a 13, el alumno estaría reprobado. Así dice el enunciado, reprobado, no dice desaprobado. ¿Ya? Tengo que seguirme siempre también a lo que me dice el enunciado, porque si no me daría error, porque no estoy retornando algo que me está pidiendo. ¿Ya? Entonces, para yo poder hacer eso, primero tengo que, en ese segundo subprograma aquí, tengo que tener primero el promedio, ¿cierto? Tengo que determinar el promedio, pero el promedio lo determina el subprograma que está arriba. Y aquí quiero que entiendan una cosa. Cuando yo uso una variable dentro de un subprograma, esa variable pertenece única y exclusivamente a ese subprograma. O sea, yo no puedo poner aquí promedio y asumir de que como ya lo calculé arriba, lo va a jalar. No es así. Cada subprograma es independiente del otro. Cada subprograma tiene su propia variable. Entonces, yo si pongo promedio ahí, tengo que volverlo a calcular. Pero como ya lo estoy calculando arriba, lo único que hago es voy a invocar al programa que está arriba para que me retorne el promedio. ¿Y cómo lo invoco? Con su nombre. Y su nombre es su nombre y sus parámetros. Entonces, haremos eso, fíjense. Aquí pondríamos primero promedio. Y a propósito le voy a poner otro nombre, prom le voy a poner. Prom y llamo con su nombre. El nombre es este que está acá arriba. Es el nombre que yo le he dado y los parámetros que contiene. De esa manera se llama a ese programa que está arriba. ¿Ya? Entonces aquí, ahora ya tengo el promedio, porque ese subprograma me va a calcular el promedio. Entonces ahora sí pregunto, si el promedio es mayor o igual a 13, entonces dice el enunciado que debo de retornar la palabra aprobado. Entonces, return aprobado. En caso contrario, debo retornar la palabra reprobado. Así dice el enunciado. El enunciado dice que tengo que retornar la palabra reprobado. No me dice que tengo que retornar la palabra desaprobado. ¿Ya? Y fíjense cómo se escribe aprobado.
se escribe con el primero mayúscula y después minúscula, porque así bonito tengo que ponerlo yo. Porque si lo pongo todo con minúscula, no lo va a comparar y no va a ser igual. Entonces, también me va a salir un error. Entonces, ahora hay que tener cuidado con lo que estamos retornando. El encoding funciona, sí. Ahí no lo he puesto porque lo que pasa es que ya no usamos puts. Como ya no usamos puts, entonces ya no vamos a tener casos en los cuales podríamos tener acentos, series, porque esos acentos series nunca se utilizan para variables, eso lo hago mucho. Por eso ahora ya es relativo el uso del encoding. Si lo ponemos tampoco nos quita ni nos pone nada. Podemos utilizarlo. Y en unos programas que ustedes van a recibir van a ver el código ahí, o sea. ¿Listo? Quiero que ustedes hicieron esto. Y ahora les voy a enseñar cómo probarlo. ¿Ya? Para probarlo, ¿ya podemos probarlo? Para probarlo es igual como cuando ejecutamos un programa normal. ¿Ya? Pero fíjense lo que va a suceder. Vamos a ponerle aquí a RAM, OpenCurrency.cmd, que no sé si habrán actualizado el ¿no? A ver, entran aquí en el. Abren con la tecla de Windows y abren el explorador de Windows. Se van al disco C y buscan el que dice Rails Installer. Luego el que dice Ruby 1.93 y luego el que dice Vim. Y estando aquí, en la parte superior, le dan clic aquí a este lado de acá. Entonces se queda pintado así la ruta. Le doy control C, me voy a mi pantalla de prueba y estando aquí en esta parte de arriba, aquí, le doy clic derecho, edit, paste. Y completo con backslash, que es algo 22, y de ahí recién le pongo Ruby y pregunta 1, que es lo que vamos a probar. Falta guardar. Muchas gracias. Guardo. Y para ejecutarlo de nuevo simplemente le doy la flechita para arriba y me ve lo anterior, ¿no? Entonces fíjense. Cuando hay error, ahora muestra esto de aquí. F. Cuando hay error, sale F. Es decir, que es falso, o sea, que el test no pasó. Y cuando ya está correcto, sale así. Punto. Sale solo eso. Ya no tienes nada, ya así nomás, ya con eso, 20. Ahorita ya, eso lo voy a
Ahorita voy a explicar, fíjense. A ver, escuchen un ratito. A ver. ¿Me escuchan? Un ratito, por favor. Al fondo. Lo mismo. Miren, es importante lo que voy a decir porque es un error que siempre se comete. ¿Ya? Y yo les enseñé a identificar cómo identificar los errores, ¿cierto? O sea, el error, cuando hay sintaxis, me dice la línea, ¿cierto? Entonces me dice, en la línea tal, el error tal. No existe una variable, no está definido, algo. ¿Ya? Pero en este esquema de desarrollo hay un error en particular que es especial, ¿ya? Que es aquel en el cual yo me equivoco y me olvido de poner un N. Cuando me olvido de poner un N, el programa, o sea, el compilador no sabe dónde está ese N que falta, porque sabes que hay muchos N, él no sabe dónde está el que falta. Entonces, ¿qué dice? Error en la línea 40, y la línea 40 es la última línea. Entonces, parece absurdo, pero es que el programa no sabe que es ahí. Entonces, lo que tengo que hacer es revisar dónde me falta un N. Fíjense, lo voy a hacer a propósito, lo voy a simular. Fíjense, yo por ejemplo, seguro que varios se han equivocado y no he puesto N acá. ¿Ya? Entonces yo lo voy a ejecutar y eso sucede así. Fíjense, en la línea 40, cinta 0 está esperando un N. Pero en la línea 40, si nos damos cuenta, es la última línea. ¿Ya? Entonces, yo tengo que ponerme a buscar, ahí sí, al ojo, dónde es que me falta un N. Solo para N. Solo para N, sí. Ese es el error común y el que siempre cometen porque se olvidan de poner un N. Ya yo le pongo el N y funciona perfectamente. Ahora, el resto de errores sigue manteniendo el mismo esquema. O sea, si me olvido de una variable, me va a decir no existe la variable. Inclusive me va a decir el nombre del subprograma. Me dice, por ejemplo, voy aquí a poner, por ejemplo, a propósito, nota. Este es un error de sintaxis, fíjense. Me dice, en el programa, pregunta 1.9, en la línea 2, en calcular promedio, que es el subprograma, no está definida la variable local o método nota. Entonces tengo que revisar en la línea 2. Ahí sí respeta lo que les había indicado hasta ahora, ¿no? Entonces aquí está el error, está 1, lo corrijo, lo vuelvo a ejecutar y ahora sí sale correctamente. Me dice el error, me dice así como está acá, aquí dice, pregunta 1, en la línea 2, dentro de calcular promedio, está el error, ¿no? Bien, para hacer el segundo ejercicio nos dice lo siguiente.
desarrollar un programa que me permita determinar la cantidad de recubrimiento aislante que se debe de poner a planchas metálicas que se van a usar para la construcción de tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Para ello se debe tomar en cuenta que dependiendo del área total se usa una fórmula diferente debido a la capacidad de recubrimiento. Ahora estamos hablando de áreas. Cuando hablamos de áreas, por ahí van a salir metros cuadrados, ¿cierto? Porque eso básicamente es el cálculo. En caso el área sea igual o mayor a 7 metros cuadrados, se usarán 3 galones por metro cuadrado. En caso el área sea menor a 7 metros cuadrados, se usarán 2 galones por metro cuadrado. Esa es la condición, hay un if ahí. Desarrollar un subprograma que me permita determinar el área de una plancha metálica rectangular. ¿Cómo determinamos el área de un rectángulo? Lado por ancho. Y un segundo subprograma que me permite determinar la cantidad total de galones a utilizar en la plancha. ¿Ok? Entonces, ya una vez leído el ejercicio, vamos a nuestro programa. Entonces, el programa está donde estamos desarrollando, aquí, y abrimos el siguiente igualito, edit with notepad, y ahí está. Vamos a ponerlo por otro lado. Ahí está. Igualito, ¿no? Ya están los subprogramas listos, está el test listo para que yo desarrolle solo la parte lógica. ¿Ok? Entonces, el primero dice calcular área y recibe como parámetros el largo y el ancho. ¿Cómo calculo el área? Área igual al largo por ancho. Entonces, vamos a hacerlo. Área es igual al largo por ancho. Return área. Y vamos a ponerle el row por si acaso. Como les decía, no me quitan ni me ponen nada, así que la cuestión es acostumbrarse a todo, ¿no? Bien, con eso hemos resuelto el primer subprograma. Ya tiene 10 puntos. Ahora el segundo subprograma. El segundo subprograma ya es con una condición. Entonces, si se dan cuenta, es muy similar al que hemos hecho anteriormente. Aquí necesitamos tomar una decisión, pero basados en el área. Pero el área ya la hemos calculado en el subprograma anterior. Entonces ponemos lo siguiente. Área es igual, y llamo al programa de arriba. Ahí tengo el área. Entonces la condición me dice que el área, si el área, o sea, si la plancha tiene más de 7 metros cuadrados, más o igual a 7 metros cuadrados, entonces deberá ser 3 por metro cuadrado. 3 áreas por metro cuadrado. Y si sucede lo contrario, o sea, si es menos de 7 metros, debería ser 2 por metro cuadrado. Entonces, vamos a hacer aquí. Si el área es mayor o igual a 7, entonces galones es igual, vamos a hacer lo siguiente para que me pregunten. Galones es igual al área por 3. En caso contrario, será galones es igual al área por 2. Y al final retorno los galones.
Sí, claro. Vamos a poner. Ya, bueno. Esas son grandes, ¿no? Pero ya lo he puesto en el otro no. Igual. No le afecta en nada. Ya, ¿listo? Yo pensaba que me iban a preguntar, pero solamente uno me dio un comentario. Claro, ese es 0.0. O sea, ¿por qué galones igual a 0.0? ¿Ya? Esta línea que está acá. Esta línea. Cuando nosotros trabajamos con variables, y esas variables son resultado de algún cálculo, es una buena práctica darle un valor inicial a esa variable. O sea, crear esa variable con un valor inicial, para que para que sepamos de qué tipo es esa variable. En este lenguaje de programación, cuando yo le doy un valor inicial a esa variable, ya esa variable se queda con ese valor. O sea, se queda con ese tipo. Quiere decir que si yo le digo, por ejemplo, galones igual a 0, así 0, esa variable, ¿qué tipo va a ser? Primera. Y si le pongo 0.0 va a ser decimal. Entonces va a estar así especificado. ¿Ya? Cuando yo le doy un valor inicial, ¿por qué lo hago? Porque posteriormente, quizás, dependiendo del programa que voy a hacer, me va a exigir que yo inicialice la variable. En algunos casos me lo pide. Aquí no me lo pide. Si yo no borro esa línea, igual me va a dar el resultado. Pero es una buena práctica y es bueno que se vayan acostumbrando a darle valores iniciales a las variables que van a ser resultados que después puede retornar. ¿Ya? Porque van a haber casos especiales que les va a salir. Debe usted inicializar la variable. Entonces, obligatoriamente tendría que poner eso. Pero si no lo saben, en ese momento, no lo van a poder resolver el ejercicio. Entonces, es mejor que de una vez sepan que las variables hay que darles un valor inicial siempre. Por eso le he puesto esa línea. ¿Ya? Entonces, como les repito, si le pongo esa línea o no la pongo ahí, no pasa nada. Pero van a haber ejercicios que sí obligatoriamente voy a tener que ponerlo. Para acostumbrarse a poner esa situación que es que lo puedes. Entonces, en adelante, como es la práctica, hay que ponerlo. Es como el robo, ¿no? Para que se vayan acostumbrando. A veces no les va a salir, entonces están bien. Se vuelven, ¿qué pasa? No pusieron el robo. El error sale. O si no les sale el mensaje, como les digo, deben inicializar la variable. Es eso, ¿cierto? Por eso se lo estoy explicando desde ahora. Y si lo vamos haciendo a medida que van desarrollando los ejercicios, mejor, se van acostumbrando. ¿Ya? Por eso le he puesto ahí 0.0. Bien, entonces,